Buen día, bienvenidos a la segunda charla de esta 25ª jornada litúrgica de la Arquidiócesis de Monterrey. Nuestro tema van a ser los ministerios laicales. Dado que el sínodo nos está presentando la oportunidad de poder expresarnos como iglesia y colaborar con el Santo Padre, el Papa, para checar cómo va a estar el caminar de la iglesia durante estos años, una de las primeras expresiones que el Santo Padre ha querido es revalorizar el trabajo, el servicio, el ministerio de los laicos. El Concilio Vaticano II quiso devolverle a los laicos su lugar en la iglesia como bautizados e hijos de Dios, herederos de la gracia y misioneros natos del Evangelio. Esto no es una concesión del clero hacia los laicos, es un encargo que tenemos todos por el bautismo. Cuando somos injertados por Cristo, también somos injertados en la misión de Cristo, que es la misma misión de la Iglesia. Más adelante detallaré esta triple misión de Jesucristo que le ha sido legado a la Iglesia y que le ha sido, por lo tanto, legado a cada uno de los bautizados. Sin embargo, como ya hemos considerado, durante un buen tiempo en la historia, la formación, la educación no fue posible porque estuvo la humanidad sumergida en muchas guerras y en muchas pandemias. Por lo tanto, el clero poco a poco fue asumiendo un rol predominante en la iglesia y los laicos fueron siendo segregados a sus trabajos de orden temporal y a la muy poca participación en cuanto a ideas con la iglesia. A través de dos documentos, el Vaticano II promovió la realidad de los laicos. Uno es Apostolicam Actuositatem y el otro es Ministeria Quaedam. En este último se modifican las órdenes que durante el Concilio de Trento se llamaron órdenes menores y órdenes mayores. Las órdenes menores eran el hostiario, el exorcista, el lector, el acólito y el subdiácono. Y las órdenes mayores eran el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Cuando se hace esta modificación, a través de este segundo documento, Ministeria Quaedam, se reducen o se concentran los ministerios laicales de lector y de acólito. Sin embargo, pocos obispos hicieron efectivo este documento de la Santa Sede. Sí, tanto el acolitado como el lectorado eran de laicos, pero de laicos que estaban en camino a ser diáconos y presbíteros, no al común de los bautizados que podían ejercerlo en la iglesia. Por lo tanto, aun cuando fue válido para todos, no todos los obispos estuvieron de acuerdo en que se abriese a otras personas que no fueran a ser sacerdotes. Tuvieron que pasar más de 50 años para que el Papa Francisco insistiera que era para los laicos y también incluidas las mujeres. Y por medio del motu proprio Antiquum Ministerium instituyera el ministerio de catequista, de tal manera que la Iglesia hoy en día reconoce 3 ministerios laicales con carácter de permanentes: el lectorado, el catequista y el acolitado. Pero nuestro arzobispo, en su 6ª carta pastoral, Llamados a llamar,
incluyó un cuarto ministerio para nuestra arquidiócesis, que es el de la caridad, para darle una fisonomía más clara a la pastoral social. Y que cada parroquia aporte entre sus laicos a quienes puedan ayudar a las parroquias más necesitadas. De tal manera que se ha hecho una convocación para que cada parroquia aporte en la manera de lo posible 10 laicos para que sean preparados e instruidos en los ministerios laicales. Y además, sabiendo que no todas las parroquias tienen esa posibilidad de escoger a 10 laicos para que puedan ser formados durante 2 años, se está pensando en que las parroquias que sí lo puedan hacer aporten cada una 2 laicos preparados e instituidos para poder ayudar a las parroquias que más lo requieran. Vamos a hacer una distinción entre lo que es un servicio y lo que es un ministerio. Los servicios dependen del carisma, dependen del deseo de las personas de ayudar y de expresarse dentro de la iglesia. No tienen un carácter permanente, sino más bien un carácter provisional. Me gustaría ser miembro del coro, me gustaría ayudarle al padre en la misa, me gustaría dar catecismo y me gustaría repartir despensas entre los pobres, me gustaría ir a visitar a los enfermos. Pero más que un llamado de la iglesia, es un deseo de las personas de poder servir. Este tipo de servicios depende principalmente de la labor pastoral de los párrocos. Ellos son los que te acogen, ellos son los que te instruyen y ellos son los que te mandan. Pero no existe una estabilidad en ese ministerio. En cambio, el ministro, que viene de 2 vocablos latinos, minus tertius, que significa 3 veces menos que los demás, requiere de una delegación. No tanto de que tú quieras, claro que tienes que sentir ese afecto, pero más bien la iglesia te escoge, la iglesia te elige, la iglesia te forma, para que tengas un ministerio estable. ¿Qué pensamos cuando hablamos de un ministerio estable? Que no dependes directamente del párroco. ¿Qué quiere decir esto? De que en una parroquia pueda pasar un párroco, otro párroco, y los ministerios se mantienen estables dentro de la comunidad. ¿Qué ministerios? El ministerio de lector, el ministerio de catequista, el ministerio de la caridad. El ministro laico debe poseer carisma y servir a la koinonía. Es decir, la iglesia no quisiera tener a personas que estén trabajando solas, que tengan un ideal particular y que no encuentren ser miembros de una comunidad. No queremos en la iglesia tener personas que en su lugar lo hacen bastante bien, pero que no encuentran su sitio con el resto de los miembros de la comunidad. No se trata de hacer especialistas, se trata de hacer hombres y mujeres de iglesia que puedan ir formando la comunidad con un rostro más de Jesucristo, pero también con un rostro más amable. Vamos a ver los lectores, que sería el primero de estos ministerios. Además de las muchas características que se piden para que una persona sea lector, tenemos que caer en la cuenta de que ahorita hay muchísima gente
que sabe leer y escribir, pero que antes no era así. Por lo tanto, un lector era una persona muy importante y muy apreciada, porque iba a leer lo que los demás no podían hacer. Y en las celebraciones se encargaban de la proclamación de la palabra del Señor y se encargaban también del canto. Pero eso era dentro de la celebración litúrgica. Ellos tenían una función aparte de aparecer en una celebración, y esta era la formación de los bautizados. Fíjense ustedes que la escritura ha sido uno de los más grandes inventos de la humanidad, que ya para nosotros es tan común que no le prestamos mucha atención, pero el hombre de alguna manera inmortalizó su pensamiento al llevarlo a unos gráficos, a unos signos que nosotros llamamos letras, pero que con ellas se articula el pensamiento que tienes en tu mente y lo perpetúas, lo haces estable, lo haces comunicable, lo haces transportable. Hoy en día tenemos otros sistemas de escritura mucho más sofisticados, pero el principio es el mismo. De hecho, ahorita que me estoy dirigiendo a ustedes, mis palabras y mis pensamientos de alguna manera empiezan a distribuirse, como lo hacían antes los papiros, como lo hacían antes las hojas. Este ministerio de ser lector va a ser muy importante porque cada parroquia va a tener a una persona, a un laico de manera estable que ayude a que se coordine la formación de los bautizados. ¿De qué formación estamos hablando? De los que van a ser bautizados, de los que van a ser confirmados, de los que van a ser su primera comunión, de los que van a ser para candidatos al matrimonio, etc. La pastoral, tanto juvenil, familiar, etc., van a tener su quicio en este ministerio. El oficio del lector es enseñar. Ese es su principal servicio, su principal ministerio, enseñar. En la celebración litúrgica va a proclamar la palabra. Las acólitos. Acólito está también formado por unos vocablos griegos que significan el que camina junto a mí. Un acólito en terminología moderna viene siendo un asistente, una persona que acompaña al presbítero o al obispo en el desarrollo de su servicio, de su trabajo. Ese es su oficio. Su ministerio litúrgico es asistirlo en el altar, asistirlo para la celebración de la misa. Ahora, en una celebración solemne, un grupo de acólitos forman todo el servicio litúrgico que se requiere. Que si la cruz procesional, que si los ciriales, que si el misal, que si la naveta, que si el turíbulo, etc. Pero debemos de insistir que aquellos que están siendo elegidos para ser acólitos van a tener que ser una presencia efectiva dentro de la comunidad, asistiendo a los sacerdotes y a los obispos, a los diáconos y a los obispos en su servicio. Los y las catequistas. Catequesis también viene de otro vocablo griego que significa instruir en voz alta. A diferencia del que está leyendo en un libro, se está instruyendo en un libro, el catequista va a transmitir
de viva voz los conocimientos a otra persona. Es un sistema de evangelización y este ministerio de catequista lo traemos todos por el bautismo, pero a través de esta iniciativa del Papa se está subiendo a un nivel de carácter más permanente. Mire, en las iglesias parroquiales tenemos oficinas y tenemos una notaría. Y a todas estas personas se abocan a que pueda agilizarse la información dentro de la parroquia. Ellos trabajan como cualquier otra persona 8 horas durante 6 o 5 días a la semana. Y tienen un servicio estable en la iglesia, de tal manera que se empapan del conocimiento de la oficina, se empapan de las actividades parroquiales y se empapan de los archivos parroquiales. Al nosotros tener ahora este ministerio de catequista, vamos a tener personas que podemos ir instruyendo cada vez más e incluso mandarlas a las universidades católicas para que se empapen del conocimiento de la iglesia, del conocimiento de la evangelización, de las técnicas de evangelización y puedan coordinar y ayudar a todos los grupos pastorales de las parroquias. Este oficio es distinto del misionero. El misionero va a anunciar por primera vez el Evangelio a Jesucristo a personas que no lo conocen. El catequista va a profundizar, va a instruir a los miembros de la comunidad en el conocimiento de Cristo y de su iglesia. Ahora tenemos este ministerio que se ha puesto para la Arquidiócesis de Monterrey, el de la caridad, que es darle mayor fisonomía a la pastoral social. La pastoral social no es solamente aspectos de caridad, también es aspectos de comunicación, también es aspectos de desarrollo humano, de la defensa de los derechos humanos, es impresionantemente amplio. Pero la caridad se distingue del amor en cuanto que la caridad no requiere del afecto. Nosotros amamos a las personas que conocemos, pero para hacer la caridad no necesitas conocer a las personas. Te basta el saber que esas personas tienen una necesidad, aunque ya no las vuelvas a ver otra vez. Y este servicio es a través de la razón, no a través del corazón. Simplemente sabemos que hay gente que la está pasando muy mal, sabemos que hay muchas personas que no tienen los recursos para ser aliviados, para ser asesorados en un problema jurídico, para poder ser asesorados en problemas psicológicos, etc. Y este ministerio va a ayudar muchísimo a muchísimas personas. Así, la triple misión de Jesucristo de enseñar, apacentar y santificar a su iglesia, la iglesia la toma. Y la iglesia en una primera instancia tiene a diáconos, a presbíteros y a obispos que ejercen esta triple misión. Y que aun cuando ninguno agota las 3 misiones, sí podemos decir que los diáconos se especializan en la caridad, los obispos en apacentar y los presbíteros en santificar. De tal manera que estos nuevos ministerios laicales también tienen a apuntalar estos ministerios. Es decir, tenemos el ministerio de la caridad que va asociado al servicio ministerial de los diáconos. Tenemos el servicio de apacentar que va
junto con los obispos, y tenemos el de santificar, que va junto con el de los presbíteros. Recuerdo que no agotamos los tres en uno solo, pero sí nos va a ayudar mucho mejor en este trabajo sinodal a poder caminar juntos en una misma dirección, pero también sabiendo cómo hacerlo. No solamente hacer las cosas, sino entrar en este diálogo del que hablábamos en la primera charla con la humanidad y poder ponernos a un mejor servicio para una mejor integración del pueblo de Dios y también para que el mensaje de Jesucristo llegue más nítidamente a los demás. Pues bien, esta es nuestra segunda charla, es muy breve. Yo espero que en el momento en el que les llegue el cuestionario vean ustedes las indicaciones y nos vayamos preparando para los trabajos que se van a ir suscitando alrededor de este sínodo y a través de la implementación de los nuevos ministerios laicales en la Arquidiócesis de Monterrey. Antes de despedirme, quiero hacer una aclaración, una notificación. Los servicios que brotan del carisma de cada quien no van ni pueden ser sustituidos por los ministerios laicales. Los ministerios laicales están llamados para muy pocas personas. En cambio, el servicio que presentemos tanto a la catequesis, tanto a la liturgia, tanto a la pastoral social, siempre van a existir y van a ser muy necesarios. Los otros van a apuntalar en la dirección, principalmente en la conformación, pero no podemos tener muchos generales. Tenemos que tener pocas personas en la organización y muchísimas personas en la acción. Lo que en la iglesia siempre tiene que rezar es lo siguiente: nadie en la iglesia es más digno que otra persona. Todos tenemos la misma dignidad, desde el más sencillo de los bautizados hasta el Santo Padre y su colegio de cardenales. Todos tenemos la misma dignidad porque todos somos hijos de Dios. Pero tenemos distintas responsabilidades en la iglesia. Tenemos distintos oficios en la iglesia, pero que quede claro, ningún oficio te pone por encima de nadie. Por el contrario, cada vez que vamos creciendo en el servicio, tenemos que ser más humildes, más sencillos y estar siempre al servicio de los demás. Que pasen todos feliz día.